Muy buenos días a todos. Buenos días. Bienvenidos a este acto convocado por Sociedad Civil para el Debate y por la plataforma del Tercer Sector. A todos, muchas gracias. También a los medios de comunicación que nos acompañan, a los representantes de los partidos. Estamos en la Fundación 11. Tenemos la oportunidad de ser acogidos hoy aquí y nos gustaría dar la palabra, en primer lugar, a la secretaria general de la Fundación 11, doña Teresa Palaí, que nos dará la bienvenida en su casa. A todos y a todas, en nombre de la Fundación 11, sentiros a gusto en vuestra casa, en esta casa de la Fundación 11, en esta casa de todos. La verdad que esta mañana se antoja como una oportunidad magnífica para conocer las ideas, las aportaciones, los testimonios, tanto de los representantes de la plataforma del tercer sector como de la sociedad civil, así como de los distintos partidos políticos en relación a las políticas sociales de desarrollo. La verdad es que muchas de las personas que formamos parte de la Fundación 11 nos hubiera gustado hoy estar aquí, pero coincide que tenemos la Bienal de Arte que venimos organizando ya en su sexta edición cada 2 años y nos coincide justo en esta misma hora. Así que, bueno, pues nos quedaremos con las ganas, esperamos tener luego el feedback de esta jornada y por mi parte nada más, desearos que tengáis un buen día, que realmente pues esta jornada sea reveladora y muy productiva. Muchísimas gracias, Manuel, y que tengáis un buen día. Muchas gracias, Teresa, y gracias por la acogida aquí. Vamos a ser escuetos, porque ya sabéis que hablar breve cuesta más en preparación que alargarse. Esto no es una jornada, es un intercambio de ideas y para que pueda haber un debate las intervenciones tienen que ser muy breves. Intentaré ser yo mismo breve. Sociedad Civil por el Debate es una entidad sin ánimo de lucro que nació el año pasado, en el mes de febrero, constituido por un grupo de ciudadanos, yo entre ellos, en los que estamos pidiendo a los partidos políticos que hagan pactos por la educación, pactos por la justicia, pactos en favor del combate contra la desigualdad social, pactos en favor de la ciencia, pactos en favor de una profesionalización y despolitización de las administraciones públicas, un pacto por la industria para cambiar el modelo productivo. No podíamos imaginar hace casi año y medio, cuando constituimos esta asociación, que tendríamos que estar pidiendo también pactos para que se forme un gobierno, que es la responsabilidad que tienen los diputados y los senadores, que para eso los elegimos. Nosotros tenemos este formato de trabajo siempre. Sentamos a 5 o 4 representantes de científicos, por ejemplo, frente a los partidos políticos. Algunos científicos decían, es que nunca hemos tenido oportunidad de hablar directamente con un político. Bueno, yo no sé si los miembros de la plataforma del tercer sector, estoy seguro que sí, han tenido oportunidad de hablar con los políticos, pero lo que creemos es que ellos, el tercer sector, exponga sus reivindicaciones, que describan la situación que tenemos en el país, que no solamente era preocupante, sino que acaba de ser certificada, como sabemos todos los aquí presentes, ayer por el Instituto Nacional de Estadística, cuando nos da esos datos tan tremendos de que casi el 30% de los españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social, y a su vez que los partidos políticos expongan sus programas. Si todos somos breves, podrá haber un cruce importante de conclusiones, un cruce importante de intervenciones, y ojalá no suceda como hace 10 días, en un debate similar, también promovido por Sociedad Civil por el Debate sobre la educación, en el que al final todos los partidos políticos dijeron que están de acuerdo en negociar un pacto por la educación, luego veremos los contenidos, pero nos pusimos de acuerdo en pedir una reunión antes incluso de las elecciones para marcar una hoja de ruta sobre la que después tendría que ir el pacto. Eso lo estamos poniendo en marcha, tenemos una buena disposición inicial de los 4 partidos políticos aquí representados con relación a la educación y ahora vamos a ver qué sucede en torno a este asunto que nos preocupa tanto de la pobreza y de la exclusión social. Así que, sin más,
una vez más, simplemente agradecer a todos su participación. Me gustaría darle la palabra a Luciano Poyato. Él es el presidente de la plataforma del tercer sector. Yo invito a todos que intervengan durante 4 o 5 minutos para después poder volver a intervenir. Luciano, gracias por vuestra ayuda en la organización de este debate. Sí, muchas gracias a ti por hacer este tipo de relación y de encuentro con la plataforma del tercer sector. Bueno, buenos días a todas las personas que estáis aquí. ¿Cuál es nuestra propuesta, por ir al grano, a los distintos partidos políticos que os presentéis a las elecciones? Y ya de paso os agradezco vuestra presencia, porque a veces no es fácil acudir a un evento de estas características. Mirad, nosotros somos aproximadamente 30.000 entidades en este país, pero tengo que decir que nuestra atención va dirigida a toda la población, es decir, a los 46 millones de ciudadanos y de ciudadanas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que para que una sociedad sea más justa y sea más igualitaria y donde se defiendan ciertos derechos, o convencemos a toda la población o esto es complicado. Es cierto que nuestra labor se concreta en más de 6 millones de personas, pero una sociedad, como decía anteriormente, más moderna necesita ciertos reequilibrios. Por lo tanto, tenemos que poner a la sociedad de nuestra parte. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nosotros creemos que debe de haber un cambio en la Constitución. ¿Por qué? Porque evidentemente los derechos sociales o los derechos económicos o los derechos culturales no están reconocidos como derechos fundamentales. Estamos en una categoría de segunda división, no estamos en una categoría de primera. Y esto es fundamental porque todo lo que se haga, si no está reconocido como derecho, es muy complicado. Y muchos políticos nos podréis decir, bueno, pero es que eso tiene un coste. Bueno, y es que no tiene un coste todavía el derecho a la gratuidad que tiene la gente a la justicia, o es que no tiene un coste el hecho del sufragio universal o el sufragio a poder decir libremente lo que uno quiere cuando vota, o es que no están reconocidos otros derechos. Por lo tanto, no estamos hablando de coste, tenemos que hablar de un principio fundamental que es este. Bien, yo diría, esto es nuestra primera propuesta, y nuestra segunda es cierto que en la transición democrática, o cuando aparece esta democracia, hace una serie de años, nosotros no estábamos articulados como tercer sector, pero ahora sí. Y yo creo que no solamente por mérito del propio tercer sector, sino también por el beneficio y por el impacto que hemos tenido en la sociedad, sobre todo en la gente más excluida, que tal vez, si no hubiera sido por el tercer sector, todavía estaría más excluida. Y por lo tanto, si hay un cambio en la Constitución, yo creo que el tercer sector debe de reconocerse. ¿Para qué? Porque evidentemente hay un reconocimiento del segundo sector, que es el sector que produce, es el sector que genera empleo, y el tercer sector, de alguna manera, tenemos que llegar a un punto de encuentro entre la administración pública, el segundo sector y el tercer sector, para que no exista tanta desigualdad en este país. ¿Esto a qué nos llevaría? Y ya termino. Si hay un reconocimiento de los derechos sociales, por lo tanto ya tenemos un punto de partida, y si hay un reconocimiento del tercer sector, de alguna manera podremos entablar una interlocución. Porque nosotros el tema este de Europa que habla de la gobernanza, o se cree o no se cree. Es decir, o las ONG creemos que podemos participar e influir en las políticas públicas y sobre todo en las políticas sociales como otro agente más, o evidentemente hay una parte de la bolsa de exclusión de este país que se quedará fuera de las políticas. Y ese es nuestro punto de partida. Gracias. Muchas gracias, Luciano, y también por la precisión y la claridad con que ha planteado los dos elementos que quería. El dato este de las 30.000 entidades en España en torno al tercer sector es realmente sobrecogedor, ¿no? Poco conocido, y quizá sería bueno que en algún momento o en otra intervención lo describiéramos un poco, porque si no parece una cifra, desde luego, apabullante, pero poco conocida, que duda cabe. Le pediría, por favor, a Estrella Rodríguez Pardo, que es la directora de Estudios e Innovación de Cruz Roja y es la presidenta de la plataforma de ONGs de Acción Social, que intervenga ahora. Gracias. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Antes de entrar en los datos de quiénes somos en el tercer sector, que representa algunos datos, permítanme, de la situación de las personas que atendemos. Como ya decía, ayer se publicó la encuesta de condiciones de vida y todos lo conocen, no voy a entrar ahí, pero permítanme que dé algunos de los datos de las personas que atendemos en Cruz Roja, porque creo que focalizar
y mirar a las personas que atendemos, ya las magnitudes en comparación con el AROPE y con la encuesta que salió ayer es tremendo. He usado los datos de Cruz Roja porque son los que manejo. Podrían ser los de Cáritas o de otra organización que también trabaja en estas líneas, ¿no? Bueno, ¿qué nos hemos encontrado? Persistencia del desempleo, agotamiento de las prestaciones y ahorros, la precarización sostenida en el tiempo y el debilitamiento de las redes de apoyo. Esto está suponiendo un aumento de la vulnerabilidad y de la fragilidad de las personas muy importante. ¿Qué es lo que les preocupa? Les preocupa básicamente no llegar a fin de mes, la pobreza infantil, no dar una opción, una posibilidad a sus niños y niñas, la salud. Está empeorando la salud de las personas en situación de vulnerabilidad y la vivienda. Un dato, la tasa de pobreza infantil de las personas que atendemos en Cruz Roja es del 92%. El 67,3% de las personas que atendemos está en desempleo y la tasa de riesgo de pobreza y exclusión un 83,7%. Además, la pobreza severa está en el 51%. Y las personas que trabajan, que han encontrado trabajo en el último año y que atendemos, son trabajadores pobres, el 82% de los que trabajan. Quiere decir que no pueden asumir los gastos cotidianos aunque tienen un empleo. Por no hablar de la baja o nula intensidad del empleo en el hogar, con un 34,8% de las personas viven en hogares con todos los miembros en paro. Si hablamos del desempleo, ¿qué perfil tiene? La mayoría de los empleados, el 61,9%, carece de cobertura y el 63% lleva más de 2 años en paro. Pero un dato preocupante, el 73% de las personas en desempleo de larga duración tienen entre 25 y 40 años. La privación material severa, el 41% no puede poner la calefacción en invierno y este porcentaje se ha duplicado en el último año entre las personas mayores, que para nosotros era un colectivo que estaba sosteniendo al resto de la familia. Bueno, su situación está empeorando. No doy más datos. Otro preocupante es el tema del endeudamiento. Es decir, también hay familias que están empezando a encontrar empleos precarios, empleos temporales, pero tienen una situación de endeudamiento por la crisis muy importante y les cuesta también salir de esta situación. ¿Cómo ha abordado el tercer sector esta situación? ¿Qué datos tenemos? Hemos hecho un estudio en la plataforma de ONGs de Acción Social con la Universidad de Alcalá, con Frenos Consultores y System, y el estudio dice que el sector hemos tenido la suficiente flexibilidad para atender a las necesidades de las personas que se han vuelto más complejas, como hemos visto. El volumen del sector, a pesar de que ha tenido muchas menos financiación pública, es decir, podemos decir que ha hecho más con menos. El volumen del sector ha gestionado 13.900 millones de euros, supone 1,5% del PIB. Quiere decir que tenemos como sector económico es muy importante porque tenemos el mismo peso que pueden tener la metalurgia, las telecomunicaciones o las actividades artísticas. Hemos recibido un 18% menos de dinero público en los últimos años y hemos atendido un 11% más de personas. Es un sector con estas 30.000 entidades que tienen una antigüedad de más de 20 años al 60%. Luego es un sector que se está consolidando. Y es un sector que ha creado empleo en plena crisis. En estos momentos que casi es patriótico crear empleo, hay que decir que el sector ha creado empleo. Somos unas 645.000 personas empleadas. Supone el 4,6% de la EPA. Creo que esto también es un valor importante y es empleo muy cualificado y esencialmente femenino. Además, como consecuencia de la crisis, la solidaridad de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas, se ha transformado o en recursos económicos apoyándonos o dándonos su tiempo, regalándonos su tiempo, con lo cual ha crecido desde el año 2012 el voluntariado de una forma importante. Y hoy en España hay 1,5 millones de voluntarios y voluntarias apoyando nuestras organizaciones. ¿Qué retos tenemos? Tenemos retos muy importantes.
Tenemos que salir bien parados de esta crisis que ha puesto todas nuestras energías en atender nuevas necesidades de las personas. Por ejemplo, antes no atendíamos los temas de vivienda, había organizaciones especializadas, pero no de forma general. Hoy un 8% se destina a trabajar los temas de desahucios y de viviendas, ¿no? Pero, como les decía, tenemos unos retos muy importantes teniendo en cuenta qué va a pasar, cómo vamos a salir de la poscrisis, las desigualdades que se están asentando en nuestra sociedad, los cambios sociodemográficos, los temas de la inmigración, los temas de refugiados, cómo va a ser las relaciones, las nuevas relaciones del tercer sector con el Estado, con el mercado, con los demás movimientos de la sociedad civil. ¿Cuál va a ser el nuevo papel en este contexto del tercer sector? Estas son las cuestiones que tenemos que abordar. Para ello, el sector está impulsando un nuevo plan estratégico de todo el sector que marque conjuntamente estas prioridades para los próximos 4 años. Pero tenemos, y aquí lo pongo ya encima de la mesa de los políticos, otro reto, y es el desarrollo de la ley del tercer sector. El desarrollo de la ley del tercer sector y lo que marca la ley, que haya un plan estatal de apoyo y ayuda al tercer sector de acción social. Esto es importante. Luego ya en otra intervención me gustaría hablar de los puntos. Muchísimas gracias, Estrella. Un panorama muy realmente complejo y crudo el que nos está planteando, pero esa es la fotografía de la situación en la que estamos. Seguimos el orden de intervenciones. Carlos Usías es el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España. Adelante. Buenos días y muchas gracias a todas y todos. Las cifras ya se han dicho, pero detrás de las cifras hay personas. Y las 9 personas que estamos en la mesa, y la mayoría de los que estamos aquí, posiblemente podamos esperar 1 año, 2 años, 3, 50 años, a que los modelos ideales de solución de problemas de pobreza y exclusión en España, ¿no?, nos lleguen y se solucionen por cada uno de los modelos de los distintos partidos políticos. Pero las personas que están en situación grave en estos momentos, no es que no lleguen a final de mes, es que no llegan al final del día. Y necesitamos medidas para ahora y a futuro, para las dos cosas. No solamente para hablar futuros que no sabemos cuándo van a llegar y que casi nunca llegan. Miren, también es cierto que hemos tenido una crisis, la hemos sufrido. Pero antes de la crisis, para quien no se acuerde, había pobreza, y mucha, y exclusión, y bastante. Por lo tanto, estamos hablando de una cosa que no es algo coyuntural de antes de ayer, ¿no? Por lo tanto, es necesario tenerlo en cuenta. Y cuando se llegó la crisis se nos dijo que es que habíamos tenido muchas alegrías en el gasto, pero también habíamos tenido alegrías en los ingresos, porque sí se había gastado más. Y lo que se habían reducido los ingresos del Estado, los ingresos de la ciudadanía en general para atender esos gastos. En las alegrías de los gastos hemos sufrido una ducha fría. Ya no queda ninguna alegría del gasto. ¿Se ha revertido alguna alegría de los ingresos? ¿Han pensado ustedes en revertir alguna de esas alegrías? ¿En solucionar los ingresos del Estado? Y luego, otro elemento importante. Todos sabemos que hemos tenido una caída de ingresos. Por lo tanto, es necesario afrontar esa línea. Y eso no solamente es para los partidos de lo que quieran hacer en España, sino cómo van a afrontar la situación en Europa. Europa que ha sido un modelo para muchas cosas. Un modelo de tratar a sus ciudadanos y a los que no lo eran ciudadanos de la Unión Europea, pero querían serlo. Y nos encontramos con 2 elementos importantes. ¿Cómo tratamos a las personas que inmigran por cuestiones económicas? ¿Y cómo estamos tratando a los refugiados políticos? ¿Cómo los estamos tratando en la Unión Europea? ¿Qué medidas tienen ustedes? ¿Cómo quieren actuar ustedes en Europa? Y luego les recuerdo que Europa hace 2 días nos ha dicho lo que nos ha dicho. Que tenemos que seguir ajustando. Llamen a ese ajuste, den la interpretación que ustedes cada uno consideren oportuno. Pero casi siempre sabemos lo que significa. ¿Qué se piensa hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y yendo a España, si hemos tenido un problema de ingresos, pero hemos tenido un problema de ingresos en 2 ámbitos, en el Estado y en las personas.
en el Estado, ¿cómo se va a solucionar? ¿Qué política de ingresos fiscales vamos a tener? Y de desarrollo económico para que se mejoren esos ingresos fiscales. Porque tenemos la seguridad social en una situación muy delicada, porque los nuevos empleos que llegan no cotizan lo suficiente. Nos preocupa eso, nos preocupa mucho más el que el salario no les llega a salir de la pobreza. ¿Qué se piensa hacer para mejorar esos ingresos fiscales? Contra la evasión fiscal, la elusión fiscal y el fraude fiscal. ¿Y cómo se va a afrontar un buen sistema de justicia fiscal? ¿Se van a poner en marcha, otra pregunta, permítanme ustedes, el impuesto de transacciones financieras? Y ese ingreso que se ha comprometido el Gobierno de España a ponerlo en marcha, esos ingresos van a ir dedicados a políticas sociales, políticas de cooperación al desarrollo, políticas medioambientales. Y hablando de los ingresos de las personas, hemos defendido, todo el mundo ha defendido, que el empleo es la principal estrategia de inclusión social. Eso es verdad solamente a medias. Es verdad si el empleo es digno, es estable y tiene un salario digno. Si no, se acerca mucho a una cosa que se abolió en el siglo XVIII. Creo que estoy siendo claro. ¿Se va a hacer algo para que haya empleos estables y dignos? ¿Para que mejoren esos salarios? ¿Se han planteado ustedes una mejora del salario digno, del salario mínimo? Pensiones. Las personas que ya no pueden trabajar, ¿vamos a garantizar sus pensiones? Les recuerdo que al principio de la crisis, lo primero que se fue a la porra, pero permítanme la expresión, fueron las pensiones, el sistema de pensiones privadas en Estados Unidos y en el Reino Unido. De eso no habla nadie. Pero eso fue lo primero que cayó. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la estrategia de pensiones en España? ¿Tienen alguna estrategia? Se lo agradecería, para ver cómo vamos a afrontar esos futuros. Y luego, las personas que no pueden o no deben trabajar, niños o personas que están en desempleo y demás. ¿Cómo vamos a garantizar? Y que no tienen ingresos. ¿Se comprometen ustedes con una renta mínima para estas personas, para estas familias? Para tener un ingreso por hijo, como tienen la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, exceptuando 5, entre ellos Rumanía, Bulgaria y alguno de otro más. Y estamos por la labor de apoyar la ayuda a la vivienda a las personas que no tienen ingresos para que puedan tener una vida digna. Y finalmente, ¿piensan mejorar la ley de segunda oportunidad para no tener una condena de por vida por haber tenido un endeudamiento excesivo, consecuencia de esa burbuja inmobiliaria que hemos vivido? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por todas esas preguntas. Antes de que pasemos la palabra a los partidos políticos, todavía en el ámbito de la plataforma del tercer sector, toma la palabra Concha Díez, que es la presidenta de la Confederación Estatal de Sordos. Buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia de los participantes hoy y por ser breve y concluir con lo que ya han explicado mis compañeras y compañeras. La plataforma del tercer sector es una entidad joven, a pesar de que las entidades que la conformamos llevamos muchos años trabajando por y para la exclusión en este país en el que vivimos. Hemos demostrado que somos entidades, todas nosotras, proactivas. Y el objetivo que perseguimos es construir un país más justo socialmente, en el que todas y todas compartamos los mismos derechos. Porque si no tenemos derechos todas y todos, entonces no existen tales derechos. Las preguntas que se plantean de cara a la Administración General del Estado, en colaboración con nuestras entidades, esta larga trayectoria de colaboración y que ha dado sus frutos y hemos conseguido cosas a pesar de que continuamos con barreras, es que en este país en el que vivimos ya contamos con muchos planes y estrategias que han sido fruto del trabajo de la Administración con el tercer sector. El Plan de Acción Nacional para la Inclusión Social, la Estrategia Nacional Integral para las Personas sin Hogar, la Estrategia de Infancia y Adolescencia o el Plan Nacional vinculado a la Estrategia Española de Discapacidad. También la Estrategia Nacional de Inclusión para las Personas Gitanas o el Marco de Actuación de las Personas Mayores. Todas ellas, los diferentes grupos políticos tienen el compromiso de implementarlas, un compromiso con una dotación económica también,
Y relacionado con discapacidad, sabemos que somos muchísimas entidades las que formamos parte de este colectivo y que también nos afecta la Ley de Autonomía Personal y Apoyo a la Dependencia. Es un debate necesario el de esta ley porque hay fallos que contiene y que debemos subsanar. Hace poco se llegó a un pacto por parte del Congreso de los Diputados que recogía el compromiso de todos los grupos políticos de llevar a cabo la ILP acerca del copago que se recogía en esta ley. Y también me gustaría comentar que en España la violencia de género es un tema fundamental, un tema de gravedad, y que en nuestro país, cuando hablamos de género, hablábamos de género y de un problema doméstico y privado. Pero esto ha cambiado, ya contamos con legislación al respecto, pero vemos que todavía no es suficiente, que necesitamos dar un paso más allá, un paso valiente. Y pedimos el compromiso a los diferentes grupos políticos para que sean capaces de firmar un pacto contra las violencias machistas de cara a un corto plazo, medio y largo. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha Díez, presidenta de la Confederación Estatal de Sordos. A todos los intervinientes agradezco su contención en los minutos, aunque nos hemos pasado muy poquito. Damos la palabra ahora a los partidos políticos y después abrimos el debate. Lo haremos en orden de representación parlamentaria, de menor a mayor. Por tanto, el primero, Francisco Igea, que es el portavoz de Ciudadanos, el portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la plataforma del tercer sector por organizar este debate. Y lo primero que tengo que decir, bueno, pues es que es duro volver a enfrentarse a una campaña electoral 6 meses después con esta sensación de fracaso. Y es más duro aún cuando uno ve la realidad del país, y es más duro aún cuando uno ve el enorme trabajo y el enorme esfuerzo que hace la gente del tercer sector para atender las necesidades de este país, ¿no? Es difícil enfrentarse a una campaña después de todo esto sin sonrojarse, y no sería honesto de dirigirme a ustedes sin reconocerlo, ¿no? Dicho esto, yo creo que a los partidos políticos hay que juzgarnos por lo que prometemos y por lo que hacemos, pero sobre todo por lo que hacemos. Nosotros somos un partido con una trayectoria muy corta, pero en esta corta trayectoria y en esta corta legislatura nosotros hemos tenido múltiples iniciativas dirigidas al tercer sector, ¿no? Se ha hablado de la violencia de género. Nosotros propusimos un pacto social y político institucional contra la violencia de género. Hemos hecho PNLs durante esta legislatura sobre los refugiados, sobre pobreza energética, sobre adopciones, sobre las víctimas de la talidomida. Todas esas son trabajo legislativo que figura en nuestras iniciativas en el Congreso. También en la Comunidad de Madrid hemos hecho un pacto por la inclusión. También hemos desarrollado una estrategia de bonos sociales, el Housing First. Tenemos iniciativas concretas que hemos presentado a este respecto. No es fácil contestar a todo lo que se nos ha propuesto, pero también me gustaría reseñar que nosotros hicimos un esfuerzo concreto por dar un gobierno a este país que diera soluciones a estos temas. Y en el acuerdo que nosotros llegamos con el Partido Socialista había acuerdos sobre contra la pobreza energética, contra el problema de la vivienda, de los desahucios, contra el trabajo precario. Todas estas cosas estaban contempladas en el acuerdo y nosotros hemos hecho el esfuerzo máximo por dar soluciones reales a los problemas de este país. Serán otros los que tendrán que responder de la inexistencia de gobierno, pero nosotros hemos echado el resto en que esto fuera a andar. Voy a intentar responder brevemente a las cosas más importantes que se nos han propuesto aquí. Sobre los cambios constitucionales, naturalmente sí, nosotros estamos a favor de un cambio en la Constitución que refleje los derechos sociales. Sobre el desarrollo de la ley del tercer sector, es evidente que es una urgencia. Han pasado ya 6 meses de la ley, sigue sin desarrollarse. Sobre pobreza energética, vivienda, tenemos propuestas concretas para evitar desahucios en familias en riesgo de exclusión, familias monoparentales, familias con niños. Todas estas cosas están en nuestro programa, ¿no?
cómo vamos a solucionar los problemas de los ingresos, cómo vamos a solucionar el problema esencial que lleva a la pobreza, que es el de la precariedad laboral y el del alto nivel de desempleo. Esto es todo un programa económico, no podemos explicarlo en 2 minutos, pero sí que es evidente que el crecimiento del empleo, como se ha dicho, no ha solucionado el problema, porque hemos crecido con un empleo muy precario, con muy bajas cotizaciones y tenemos 7 millones de trabajadores pobres. Este es uno de los grandes problemas de este país. No se puede decir hemos resuelto el problema porque ha crecido el nivel de empleo, porque lo que tenemos ahora es un empleo muy precario, de muy malas condiciones, con muy baja cotización y 7 millones de trabajadores pobres. Por eso nosotros proponemos el complemento salarial anual garantizado, dependiendo del número de miembros de la familia, para intentar sacar a estos trabajadores de la pobreza. Hay múltiples preguntas que a lo largo del debate iremos contestando. Yo no me quisiera extender. Si me estoy extendiendo, dímelo, porque... Vale. Bueno, sobre los ingresos por hijo también hemos tenido propuestas concretas a este respecto. Y lo que sí que quiero resaltar es que, efectivamente, como se ha dicho, en este país se legisla con mucha facilidad, se hacen planes con mucha facilidad y se evalúa muy poco. Una de las cosas que nosotros queremos introducir de manera sistemática en nuestras políticas públicas es el concepto de evaluación. Que las cosas que se propongan, que las medidas que se propongan lleven aparejada una evaluación posterior para saber si han tenido efecto o no han tenido efecto las medidas y corregirlas. Porque legislar en este país es muy fácil. Rendir cuentas y ser responsable de la rendición de cuentas es prácticamente inexistente. Es decir, no puede ser que tengamos gobernantes que no rinden cuentas, que no evalúan sus resultados. Gracias. Nos complace ver que alguna de las propuestas que hacía Luciano Poyato al principio, en la primera intervención, están aceptadas las dos, por lo menos por el representante de Ciudadanos, después de subrayar esa sensación de fracaso y contrastarlo, ¿no? Un fracaso político y, en cambio, la realidad social difícil. Sí al cambio de Constitución para reconocer derechos y sí a la urgencia del desarrollo de la ley del tercer sector, que es lo que planteaba el presidente de la plataforma del tercer sector. Tiene la palabra ahora Pablo Padilla, que es diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos. Buenos días. Bueno, agradecer en primer lugar a la sociedad civil por el debate y a la plataforma del tercer sector por organizar este acto. Yo creo que al menos en la Asamblea de Madrid no nos vendría nada mal que las 4 personas que han intervenido para mostrar la realidad que están fuera de esas 4 paredes pudieran venir. Así que ya luego os pediré el contacto, porque creo que nos falta bastante de eso para saber en base a qué estamos legislando y qué sociedad está fuera de esas 4 paredes. Se han comentado muchas cosas que en un debate más amplio yo creo que cabría matices y demás. Yo creo que respecto a lo que se ha mencionado de Europa, que ha sido a lo largo del tiempo un referente y que yo creo que ahora nos está avergonzando a muchos y a muchas el tratamiento que está haciendo, especialmente de los refugiados, pero también de la gente que emigra por cuestiones económicas. Siempre hay un dato que, relacionado también con los ingresos y con los gastos, que pocas veces se pone de manifiesto, y es la diferencia de porcentaje del Producto Interior Bruto que tiene nuestro país respecto a la media europea. No hay que olvidar que estamos 3 puntos por debajo de la media, y si nos fijamos en Francia o en Dinamarca, pues estamos en 7 u 8 puntos. Yo creo que esto es fundamental para entender cuál ha sido el modelo de salida de la crisis de nuestro país. Más allá de que el Gobierno haya intentado decir por decreto que la crisis se había acabado, cuando vemos los datos que hemos conocido, que los han explicado perfectamente las entidades, nos damos cuenta de que da igual estas declaraciones que se hagan muy rimbombantes, la realidad cae por su propio peso. Desde Podemos entendemos que el tercer sector tiene un papel crucial, no solo en las cuestiones, o sea, que durante este periodo de crisis han tenido que aumentar sus atenciones, incluso he estado mirando datos, han tenido que duplicar la atención, sino que tiene que tener un papel crucial en el diseño y en el desarrollo de las políticas públicas.
mientras que algunas formaciones interpretan que el gasto social o que la colaboración con las entidades del tercer sector son prácticamente una losa o que lo conciben de manera asistencial, yo creo que hay que tener en cuenta que las democracias avanzadas conciben y sienten al tercer sector como escuelas de ciudadanía participativa y con las que sin ellas no se puede desarrollar políticas públicas serias y rigurosas. Algunas de las cuestiones que se han mencionado, yo creo que la ley del tercer sector, digamos que si uno la lee, uno lee las propuestas, diría que no se puede estar en contra, se va a apoyar, se va a fortalecer, pero sin embargo no existe una dotación presupuestaria y con eso engancho con lo de los derechos sociales en la Constitución. Cuando uno hace una ley y no le pone dinero, sirve de muy poco y esto lo saben perfectamente las entidades que trabajan. Termino con dos cuestiones que me parecen muy relevantes. Con el tema de la dependencia, creo que hay que combatir el modelo de que los cuidados recaigan única y exclusivamente sobre un familiar. Esto lo establece la ley, que dice que será para casos excepcionales, pero sabemos que más del 84% cae en alguien de la familia y no es en alguien cualquiera. Estamos hablando de una mujer en concreto. Y esto ocurre porque desde 2009 el presupuesto que se ha ido dando se ha ido reduciendo. Ha ocurrido igual con las partidas en gasto social, aunque como en los últimos presupuestos no nos dan las partidas desagregadas, nos cuesta poder ponerlo sobre la mesa. La ley de contratación pública tiene que tener una vinculación directa con el tercer sector y tiene que haber cláusulas sociales, igual que cuando uno compra un producto o accede a un servicio, no solo mira el precio, también quiere mirar la calidad, también habrá que ver el respeto de los derechos laborales, medioambientales y cuestiones éticas. Y ya lo último, respecto a la violencia de género. Creo que lo ha señalado muy bien la compañera. No estamos hablando de violencia doméstica, es una cuestión pública que no se puede restringir al espacio privado y en ese sentido yo creo que, y aquí creo que vamos a estar de acuerdo todos los grupos, ahí sí seguro que hace falta un pacto de Estado, tanto ahí como en materia de dependencia, que con el mayor consenso posible aborde uno de los principales problemas. Tengo algunas otras ideas, pero las dejo para luego. Muchas gracias. Pablo, este pacto de Estado que propones, le puedes poner un título para que lo concretemos, para que no sea una frase larga, porque dices, estoy seguro que estarán todos de acuerdo. Ojalá sí. Un pacto de Estado, ¿por qué exactamente? ¿Lo puedes precisar? De hecho, recojo las palabras de la compañera. Yo creo que es un pacto de Estado contra las violencias machistas que tiene que tener en cuenta una visión multidisciplinar. Es decir, no solo puede ir enfocado, que también, a que las mujeres que son víctimas de violencia machista denuncien, porque está claro que solo utilizar esa vía no está abordando el problema y esto tiene que incluir la educación, tiene que incluir la sanidad y tiene que incluirnos a los hombres. Gracias. Tiene la palabra ahora Luisa Carcedo, senadora, es secretaria de Bienestar Social del Partido Socialista. Bueno, empiezo por... Muchas gracias. Empiezo por dar las gracias al tercer sector y a la sociedad civil por organizar este debate. Al tercer sector voy más allá, por el papel que están desempeñando y especialísimamente por el rigor y la seriedad con que se están enfocando todos los asuntos que tienen que ver con su actividad, es decir, con el tercer sector social. Y decía que empezaba por donde acabó, por el pacto contra la violencia de género, que efectivamente compartimos y que también en el acuerdo con Ciudadanos estaba recogido y que nosotros llevamos tiempo proponiendo y que en definitiva lo que se trata es de aplicar con rigor la ley, que es una ley muy avanzada y de reconocimiento internacional de las pioneras y bueno, pues efectivamente aquí estamos. Pero que enlazo ya con los derechos sociales, que tiene una pata importantísima para luchar contra la violencia de género, es la educación. Y la pieza clave de educación para la ciudadanía que consideramos imprescindible recuperar, no solamente para trabajar el papel de hombres y mujeres en la sociedad como ciudadanos, sino con carácter general los derechos de ciudadanía. Y
Y en los derechos de ciudadanía enlazo con la reforma de la Constitución. Nosotros hemos venido proponiendo que se abrieran ya en la anterior legislatura, hemos propuesto la creación de una subcomisión para estudiar el alcance de la reforma constitucional y la primera reforma que proponemos es la incorporación, la subida de categoría, digamos, de los derechos sociales, de la sanidad y el derecho a la seguridad social como derechos fundamentales. Por tanto, nos parece fundamental, porque esto tiene mucho que ver con el modelo de convivencia que cada uno propone. Nosotros proponemos un modelo de convivencia basado en derechos de ciudadanía y en la igualdad de oportunidades, combatiendo de forma más especial esa transmisión intergeneracional de la pobreza, que los datos que estamos recibiendo no son nada halagüeños y que precisamente nos están afianzando esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Se habló de la encuesta de condiciones de vida y de las claves que influyen en esa situación de la pobreza y la desigualdad y el riesgo de exclusión social. Efectivamente, la encuesta de condiciones de vida nos dice, básicamente, que está incrementándose la desigualdad. Y la desigualdad no incrementa por casualidad, la desigualdad, hay una tendencia internacional al incremento de la desigualdad en todos los países, pero que en nuestro país ha sido el que más ha crecido del entorno de la OCDE. Y esto tiene que ver con medidas. ¿Qué políticas influyen en el aumento o disminución de la desigualdad? Pues son básicamente tres cuestiones. Una, pues las condiciones de mercado, a eso se debe la tendencia internacional, y en esto influye además el sistema fiscal, influye el sistema de protección social e influye las condiciones laborales que, como vimos, pues, está creciendo de forma escandalosa la desigualdad laboral. Por tanto, nosotros, en primer lugar, nos comprometemos a derogar o a modificar la reforma laboral, que es una pieza fundamental en la precariedad laboral. El asunto fiscal, a mí me duele muchísimo, me duele de verdad muchísimo que con lo que costó en este país introducir una cultura fiscal, estemos siempre incidiendo en que lo mejor es rebajar los impuestos. Es que el dinero está en el bolsillo de las personas y yo siempre hago la siguiente pregunta: ¿en el bolsillo de qué personas? ¿En el bolsillo de qué personas? Tenemos evidencias sobradas que, en concreto, la última reforma fiscal ha beneficiado a las rentas altas y ha beneficiado a las rentas del capital y no a las del trabajo. Por tanto, nosotros proponemos una modificación de la situación fiscal que diseñe un nuevo sistema. No me detengo porque me alargaría. Y la siguiente cuestión es la redistribución que se produce a partir de las políticas sociales. Bueno, pues en España, desgraciadamente, redistribuyen más los servicios públicos que las prestaciones sociales, que nosotros pretendemos también modificar. Los servicios públicos, el primero la sanidad y el segundo la educación. Y hemos visto también cómo han sufrido severísimos recortes bueno, pues en torno a los 10.000 millones que suponen mucho para unos servicios de esta naturaleza, que además son grandes empleadores de empleo público, empleo de calidad y empleo estable, que además influyó mucho en esa caída de las clases medias, sobre todo la expectativa de consolidación de las clases medias, que son un colchón fundamental para el estado de bienestar. Y ya voy terminando porque estoy un poco acomplejada, que ocupe demasiado tiempo. Otra cuestión que vimos en la encuesta de condiciones de vida es que repunta la pobreza en mayores de 65 años. Hemos visto que, si vemos la evolución de la encuesta de condiciones de vida, de ser el colectivo, los mayores de 65, con mayor riesgo de pobreza en torno a los años 2006-2007, ha venido descendiendo hasta quedar en el colectivo de menos riesgo de pobreza. Eso es debido
nada es casualidad en términos relativos, en primer lugar, pero también debido a políticas, debido a la incorporación de la ley de la dependencia, que hemos visto ahora cómo efectivamente en el informe del Gobierno, la Comisión Europea sobre la actualización del informe de estabilidad, reconocen que ha habido un recorte de 2.200 y pico millones de euros en dependencia. Y que ha supuesto una inyección de más de 6.000 millones en las rentas de las personas dependientes, básicamente mayores de 65. Y la subida de las pensiones mínimas que ha sufrido en estos... no es la palabra sufrido, que se ha producido un incremento también de las pensiones mínimas en las legislaturas anteriores y que ahora en esta última legislatura tiene una subida similar al resto de las pensiones, que son un 0,25%, que las mínimas supone prácticamente nada. Y a esto se incorporan los copagos, que suponen que por cada euro que se suba a los pensionistas, como media y con carácter general, están sometidos a 4 euros y pico de copagos. Por tanto, ese repunte del riesgo de pobreza a mayores de 65 años no es ninguna casualidad, es fruto de las políticas que se incorporan. Y ya termino, porque ya me está mirando, termino con lo de la evaluación. Yo fui presidenta de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y me da muchísima tristeza que en toda esta legislatura prácticamente no se hayan hecho evaluaciones. Yo les invito a que visiten la página, hay evaluaciones interesantísimas, pero les invito también a que miren la fecha. Lamentablemente la Agencia de Evaluación ha perdido comba y ha perdido protagonismo, y la institucionalización de la evaluación de las políticas, que es fundamental para la correcta asignación de los recursos, para la rendición de cuentas y para la transparencia, ha sido absolutamente arrinconada esta legislatura. Por tanto, reclamo y coincido con la reivindicación de la evaluación de las políticas públicas como práctica habitual en las instituciones. Muchas gracias, Luisa Carcedo. Y para terminar el turno de los partidos, tiene la palabra Gonzalo Robles, el secretario de Participación Social del Partido Popular. Bueno, pues buenos días y muchas gracias a todos. En primer lugar, a los organizadores del encuentro y a Manuel, pues por la oportunidad que tenemos de volvernos a dirigir. Es verdad, como decía algún compañero de la mesa, que en realidad estamos casi en una segunda vuelta de las elecciones que no han sido hace tanto tiempo y, por lo tanto, lo normal es que tampoco nos reinventemos de la noche a la mañana, ¿no? Es decir, un partido o una propuesta que quiere ser seria, no porque hayan pasado 4 meses y no haya fructificado sus expectativas, las de unos o las de otros. Evidentemente uno no cambia de la noche a la mañana los proyectos, los programas, pues sería un mal síntoma, ¿no?, de que realmente estamos improvisando, ¿no? Y por lo tanto, quiero decirse que las propuestas que el Partido Popular tiene que hacer ahora son exactamente las mismas que hicimos hace unos meses, solo que es verdad que ha habido algunas cuestiones que hemos enriquecido por las convenciones que hemos hecho, que es algún matiz sobre lo que, en fin, el devenir de los tiempos y los datos que conocemos, ¿no?, de encuestas y demás, no de encuestas electorales, sino de encuestas de estudios y de trabajos, pues nos permiten adaptarnos. Y por ser justos y honestos, en nuestro caso, como también decía el representante de Ciudadanos, pues a los partidos se nos juzga también por lo que hacemos, ¿no? Es decir, y por lo tanto no solamente es una época de promesas, sino una época también de explicar. Y yo creo que en una democracia madura es evidente que el partido que ha tenido el gobierno tiene una obligación también, que es explicarse de lo que ha hecho. Y nosotros no tenemos miedo a hacerlo, ¿no?, porque comprendo que algunas personas digan, bueno, con lo que ha caído, ¿no?, y con la situación que está, es decir, que no hay, digamos, orgullo de presentar los resultados. Pues todo lo contrario, ¿no?, porque, como se suele decir, para los momentos fáciles vale casi todo el mundo, ¿no?, pero para los momentos difíciles, como todo el mundo sabe, en su vida personal y en todos los aspectos, es cuando realmente hay que sacar lo mejor. Y, por supuesto, además también, por ser justos, creo que hay que juzgar las cosas a la luz también de las dificultades. Es decir, cuando uno circula por una autopista de 4 carriles, además iluminada por la noche y, en fin, con un firme extraordinario que acaba de ser hecho, pues, en fin, es bastante más difícil tener un accidente que si uno circula sin luces, es decir, por un carril de 2, es decir, y donde el pavimento pues hace mucho tiempo que no ha sido reformado. Por lo tanto, las circunstancias, con esto que quiero decir que nos ha tocado gestionar, pues son las que son y que todo el mundo conoce, ¿no? Y por lo tanto, a la luz de eso hay que ver las cosas. Insisto, como cualquiera de nosotros en nuestro ámbito personal, cuando tiene en su casa
2 sueldos y de repente ha perdido uno, ¿no? Es decir, uno puede tener mucho interés en hacer cosas, pero evidentemente ajusta sus expectativas a sus ingresos y, por supuesto, a sus realidades. Y no digamos, es decir, si uno tiene un problema de salud, es decir, donde evidentemente las cosas tienen que hacerse. Por lo tanto, ese es el contexto, ¿no? Y yo creo que, por tanto, el contexto no hay que perderlo de vista, ¿no? Segundo, también alguien ha dicho, creo que ha sido, me parece, Carlos, ¿no?, que las cosas vienen de antes, ¿no? Y yo, viendo datos cara a este debate, me parece que conviene recordar, y no lo digo para justificar nada de lo que luego diré, sino para saber de dónde vienen ya también los problemas. La OCDE, que como todo el mundo ha citado, es el organismo al que España y todos los países desarrollados pertenecemos y emite de alguna manera sus informes, ya emitió un informe en el año 2011 sobre la situación de las desigualdades en el mundo, ¿no? Y también hablaba de España. Entonces, entre el año 2007 y el año 2010, en España creció las desigualdades de una forma espectacular. Es decir, años, por cierto, es decir, que no había crisis económica, es decir, que empezaba a aflorar, pero que no había crisis económicas. Exactamente, la tasa de pobreza o de exclusión crecía 5 veces más rápido que el conjunto de la Unión Europea, y la infantil lo hacía a la velocidad de 3 veces mayor en el periodo 2007-2011. Por lo tanto, es decir, quiere decirse que nuestras políticas, las que ha aplicado el Estado español, en etapas incluso de crecimientos, no han tenido los aciertos para compensar de alguna manera fenómenos de igualdad, de desigualdad y de tasas. Y es evidente que después nos hemos metido, como ahora quiero enlazar, en una etapa evidentemente complicada, donde también o contestando cuando se habla de los ingresos, hay que recordar que en el año 2011 habían caído los ingresos en España, los ingresos, es decir, lo que se ingresa, 70.000 millones de euros. O sea, de la noche a la mañana el Estado se quedó sin 70.000 millones de euros por la caída de la actividad económica. Es decir, básicamente por la caída de la actividad económica. Es la caída de la recaudación. De la recaudación fiscal. Es decir, por lo tanto, significa que quien tiene que gestionar los recursos públicos tiene una bolsa con 70.000 millones menos, que si ustedes lo traducen a las antiguas pesetas, imaginemos el susto que eso supone. Y esa es la situación, por lo tanto, en la que uno se encuentra, ¿no? Y a pesar de esa situación, es decir, se han hecho cosas que ha permitido, yo creo que de una forma ejemplar, a la sociedad española, y pongo por delante a la sociedad española, a la familia, al tejido social, a las entidades, es decir, que han permitido de una manera, como digo, ejemplar, es decir, amortiguar de alguna manera lo que podía haber sido todavía peor. Y, por lo tanto, ahí enlazo con reconocer que se ha producido en esta etapa también una situación difícil de aumentos de desigualdades, de situaciones muy difíciles para muchas personas, situaciones extremas para muchas personas, pero que el conjunto de las administraciones creo que han respondido. Porque también se ha dicho hace un momento, creo que ha sido Estrella, los volúmenes que gestiona el sector, ¿no? Pero hay que recordar que la mayoría de ese volumen, la inmensa mayoría de ese volumen, si no me equivoco, Estrella, son dineros públicos. Es decir, que las diferentes administraciones, es decir, ponen en manos de las organizaciones sociales para poderlo gestionar. Por lo tanto, esos son dineros públicos, es decir, que salen de los ayuntamientos, comunidades o del Estado para poder gestionar esos recursos. Por lo tanto, quiero también decir que los poderes públicos no han abandonado, han tenido que ajustar, evidentemente, porque, insisto, al principio, la caída ha sido de 70.000 millones, es decir, de ingresos en el Estado, es decir, como si uno pierde 2/3 partes de su sueldo, de sus ingresos familiares, y tiene que hacer las cosas. Bueno, pues esos ingresos que han gestionado las entidades sociales son dineros públicos, es decir, que han salido de las arcas de todos los españoles. Y también se ha dicho hace un momento que, cara al futuro, es muy importante desarrollar la ley del tercer sector como una pieza fundamental o como el plan de acción. Pero para eso hay que decir una cuestión previa, que es que en esta legislatura se ha hecho esa ley. Esa ley es una ley de esta legislatura, y que desde el año 2010 o 11 no había un plan precisamente de integración social, y en esta legislatura se ha hecho un nuevo plan hasta el año 2020 de integración social, y que, por lo tanto, con todas las dificultades, se ha hecho una ley del tercer sector, se ha hecho una ley del voluntariado, se ha hecho una ley para la discapacidad, para la integración, es decir, y se han puesto en marcha unos planes que, como siempre, pues como todo es mejorable, tienen que ser evaluados, tiene que buscarse el impacto, pero claro, si uno no legisla, si uno no tiene planes y si uno no pone proyectos, pues evidentemente no hay nada que evaluar. Luego uno podrá ver en la evaluación si es mejor, si es peor, lo que llaman los anglosajones lecciones aprendidas, que yo le tengo mucha envidia. Yo también, para los que no saben, pues en fin, algunos me conocen,
En la parte política he estado muchos años en el Parlamento, pero en la parte de gestión he sido responsable del Plan Nacional sobre Drogas en épocas muy difíciles, he sido secretario de Estado de Inmigración, he sido secretario general de Cooperación. Toda mi vida tiene que ver política con los servicios sociales, con la vida pública en los servicios sociales. Y siempre he echado de menos precisamente esas políticas de evaluación y yo, sinceramente, las he impulsado en la Secretaría General de Cooperación. No lo hemos hecho con la ANECA porque estaban desbordados y porque no con el, pero evidentemente la hemos hecho. Ahora bien, es absolutamente cierto que en nuestro país produce una especie de alergia y de reacción. Cuando te dicen que te van a evaluar, inmediatamente estás pensando que te van a examinar. Y a diferencia de lo que sucede en el mundo anglosajón, donde la gente lo vive como un proceso más del proceso y donde la gente dice, bueno, de aquí sacamos las lecciones aprendidas, yo puedo decir mi experiencia según llegué a la Secretaría General de Cooperación, donde dicen, tenemos hechas estas evaluaciones, ¿qué hacemos con ella? Claro, cuando me preguntan qué hacemos con ella, la pregunta digo, pues ¿qué vamos a hacer? Es decir, explicarlas, valorarlas, ya claro, no, es que tenemos muchas que se han hecho pero no se han puesto en valor, no se han explicado. Claro, si hacemos evaluaciones y después nos las guardamos en un cajón, eso no sirve de nada. Por lo tanto, la cuestión es aprendamos lecciones de esa cuestión. Y para eso en esta legislatura sí se ha hecho una cosa, a mi juicio, muy importante, que es la ley de transparencia. Es decir, la ley de transparencia nos obliga a todos precisamente a esa gestión transparente, que significa, tenemos una evaluación, hay que saber qué dice esa evaluación y ver el impacto. Pero vuelvo al principio. Podemos evaluar porque hay planes, podemos evaluar porque hay proyectos y podemos evaluar porque ha habido legislación. Si no hubiera habido todo eso, no podríamos evaluar. A pesar de las dificultades que ha habido, se han destinado una cantidad relevante de recursos, por ejemplo, a atender algo que, sabe, las asociaciones del tercer sector tenían un gran problema, que era el poder cobrar. Es decir, que cuando llegó había cantidad de impagos por parte de las administraciones y se destinaron 3.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica para poder solucionar la liquidez que tenían muchísimas entidades grandes y pequeñas que no recibían fondos, que se habían comprometido de las administraciones y no lo recibían. Se han destinado 850 millones del 0,7% al conjunto de las políticas sociales y 170 al tema de la discapacidad. Por lo tanto, claro que sigue haciendo recursos, pero quiero que se queden con la idea inicial. Es que han caído los ingresos del Estado 70.000 millones. Y ahora la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? ¿70.000 millones por año? Por año. Es decir, por año. Es decir, o sea, que es una barbaridad. O sea, es una salvajada. Es decir, con perdón, ¿no? Ahora, ¿en dónde estamos? Pues se dice, se ha dicho que por decreto se sale de la crisis. No, mire, no es una cuestión de decreto. La cuestión es que en el año 2011... la caída de la actividad económica era del 3,5% anual, la caída de la actividad económica. Hoy el crecimiento económico es del 3,5%. Es decir, en el año 2011 se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo. Hoy se han generado 600.000 en el último año y casi ya en la legislatura 1 millón. Es verdad, es decir, que hay precariedad. Es verdad que sigue habiendo muchas cuestiones, pero lo que estamos diciendo cuando se habla de la salida de la crisis es que ha cambiado el ciclo. Y lo que hay que aprovechar ahora es evidentemente que hay un ciclo de crecimiento y un ciclo de expansión. ¿Que está hecho todo? Por supuesto que no. O sea, el primer tema es cómo podemos estar satisfechos si sigue habiendo las tasas de desempleo que hay en España. Por supuesto, nadie puede estar satisfecho con una tasa de desempleo y el objetivo sigue siendo, y acabo esto. Pero si no se crece, no puede haber redistribución. Por lo tanto, el objetivo ahora es que efectivamente el crecimiento llegue a todo el mundo, que nadie se quede atrás, que pueda haber políticas redistributivas y que pueda haber políticas sociales. Yendo al tema concreto de la Constitución, pues yo la verdad no sé si es llevándolo o no a la Constitución. Es decir, porque claro, depende también qué modelo de Constitución queramos hacer. Si queremos hacer una Constitución que llegue a esos niveles de detalles, pues habrá que establecer también mecanismos, digamos, después de revisión que no sean tan rígidos, porque si no va a ser luego muy complicado, o sea, llevar cosas a la Constitución que también, ¿quién te dice que dentro de 40 años no hay que modificarlo y necesitamos? Pero lo que sí está claro, sea por la vía de la reforma de la Constitución o sea por la vía de los pactos de Estado que se traducen en legislación, de leyes orgánicas, de leyes básicas, hay que llevar a acuerdos que nos permitan la sostenibilidad del sistema, que nos permitan garantizar servicios sociales y, sobre todo, hacer una sociedad más justa y menos desigual. Por lo tanto, lo importante es que el crecimiento a partir de ahora también se traduzca en igualdad, se traduzca en reducir la brecha y la vulnerabilidad de muchos sectores que han sido profundamente afectados por esta crisis política. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que hay que buscar una fórmula legal que nos permita garantizar servicios y, sobre todo, combatir la raíz del problema, que es el aumento de las desigualdades. Claramente de acuerdo.
Cuando se habla de la reforma de la Constitución, habrá que ver qué modelo de Constitución queremos hacer que permita al mismo tiempo tener un esquema general, pero tampoco ser tan sumamente rígidos. Es decir, que para modificar después un artículo de la Constitución necesitamos referéndums y necesitamos no sé cuántas cosas, ¿no? Por lo tanto, en ese conjunto estudiemos el tema y estamos de acuerdo en buscar una fórmula.